Pido ayuda económica para terminar pronto todas las construcciones de las casas de formación. Invito a las muchachas a consagrarse a Dios. Ámenlo, búsquenlo. Él nunca te va a traicionar. Él nunca se va a morir. Con Él nunca te va a faltar nada. Aunque Él te diga que las zorras tienen madrigueras, los pajaritos tienen nidos y Él no tiene dónde reposar su cabeza. Pues tú vas a reposar tu cabecita en la cabeza de Él. Y Él va a reposar su cabeza en tu cabecita. Síguelo, entrégate a Él, comunícate con nosotros. Amados hermanos, el Espíritu Santo, la Iglesia conmemora su venida el domingo de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. Cristo vivió con los apóstoles 40 días después de su resurrección y el jueves de la ascensión subió a los cielos. Y por 10 días los apóstoles, los discípulos con la Santísima Virgen María, cerca de 120 personas, estuvieron esperando al Espíritu Santo en el cenáculo. Yo conocí ese lugar, grande, hermoso. En aquel tiempo, 1969, los católicos estábamos casi prohibidos de visitarlo. Había 5 logias masónicas en el primer piso. Y ahí la supuesta tumba de David, que no es ese su lugar. Su lugar está en la ciudad de David. Pero por cuestiones políticas ahí se mantiene todavía. Para judíos y árabes. Y se toma pretexto del discurso de Pentecostés que pronunció San Pedro ante la multitud cuando vino el Espíritu Santo y les demuestra que Cristo no padeció la corrupción en el sepulcro, no, que resucitó y que en un salmo escrito por el profeta David, por el rey David, dice: tú no permitirás que mi cuerpo padezca la corrupción. Y razona San Pedro ante los judíos. Sin embargo, esas palabras no se refieren a David, no, se refieren a Jesucristo, porque David murió y su sepulcro está aquí cerca de nosotros, delante de nosotros. Pero no precisamente allí, abajo de donde estaba hablando San Pedro. Y esa falsa interpretación, los judíos la han seguido hasta el día de hoy. No, David fue sepultado, repito, en la ciudad de David, donde ahora se ha excavado el altar de Melquisedec, el molino de aceitunas de Melquisedec, la piedra donde se amarraban las ovejas que Melquisedec iba a sacrificar, los canales para la sangre que corriera de las víctimas, etc. Ahí, cerquitas, está la tumba de David, vacía. Pues bien, Jesucristo nos manda su Espíritu Santo en Pentecostés. Litúrgicamente, faltan unas semanas, pero en la realidad lo recibimos en el Santo Bautismo y en la Santa Confirmación. El Espíritu Santo que nos ilumina. En el camino de Maús, ¿cómo va el canto ese modernón? Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo.
no le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Es un canto de mariachi, de baile, de todo lo que tú quieras, pero dice la verdad. Jesucristo les abre el entendimiento a los discípulos de Emaús para que entiendan las Sagradas Escrituras, que todo se refiere a Él. Y el Espíritu Santo nos hará comprender con sus 7 sagrados dones lo que es la vida humana, lo que es la existencia humana, para qué nacimos, para qué existimos, cuál es el objeto de todo lo que hacemos. Don de sabiduría que nos da el gusto de Dios, de las cosas divinas. Don de entendimiento que nos hace ver el fondo de las cosas, la finalidad de las cosas. Don de ciencia que nos hace distinguir lo que vale para la eternidad y lo que no vale para la eternidad. Don de consejo para poder ayudar a nuestro prójimo. Don de fortaleza para cumplir nuestros deberes, para con Dios y para con el prójimo, para con nosotros mismos. Don de piedad para sentir que Dios es nuestro Padre, que somos sus hijos amadísimos. Don de temor de Dios para alejarnos de todo lo que sea ocasión, peligro de pecado mortal. Ese Espíritu Santo, repito, lo recibimos sobre todo en la confirmación. Y el día de hoy, los malos pastores han prohibido la confirmación para los niños pequeños, como era la costumbre milenaria en nuestros países de lengua española. El Espíritu Santo lo encontramos, hijos, en la Iglesia. Se llama el alma de la Iglesia. Pero ¿en qué parte de la Iglesia encontramos al Espíritu Santo? En los sacramentos, repito, bautismo, confirmación, penitencia, comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Ahí está el Espíritu Santo. Esa es la parte divina de la Iglesia. Lo demás es la parte humana, mis hermanos. Parte humana, humanísima a veces, que puede tener muchas miserias, muchos pecados. Por ahí se dice una ambigüedad dicha por los malos pastores. La Iglesia está llena de pecadores. Momento. Distingue, por favor. Pon una diferencia. Sí, la Iglesia está llena de pecadores, pero arrepentidos, que se han convertido, que han hecho penitencia. Por eso el bautisterio debe estar siempre en la puerta de la Iglesia. Para ingresar a la Iglesia tienes que bautizarte. Y ahí se te perdonan todos tus pecados. ¿Y el segundo bautismo cuál es? La penitencia, la confesión. El sacramento donde el sacerdote te absuelve de tus pecados. Fíjense el verbo absolver. ¿Qué cosa es solver? Resolver un problema es desamarrarlo, desatarlo. Un líquido solvente, los caballeros en mecánica, ¿qué es un solvente? Que disuelve el aceite, la grasa. Solvente, por ejemplo, la gasolina, el aguarrás, disuelven.
los lípidos, digamos, las grasas, la manteca. ¿Y qué cosa es solventar una deuda? Es pagar la deuda y quedas libre. ¿Qué es una solución? Una solución es la mezcla de dos líquidos, uno de los cuales se disuelve en el otro. Por ejemplo, el agua fresca. Tú tienes una miel hecha de frutas naturales, riquísima, ¿verdad? Pero está muy azucarada, muy cargada. Disuélvela en agua limpia, purificada. Y entonces sale el agua fresca, riquísima. La está esperando después de misa, ¿verdad? ¿Qué cosa es la absolución? Es desamarrarte, desatarte de tus pecados. Y ese es el cristiano, el que se confiesa frecuentemente para no estar ligado, amarrado, detenido, sujetado al demonio por el pecado. Es una alegría grandísima para los buenos pastores, para los buenos sacerdotes. El día de antier tuvimos una reunión de sacerdotes del decanato y nos llegó una indicación que viene de parte del señor arzobispo que está enfermo. Pidan por él. Francisco Moreno Barrón está enfermo, pero nos mandó decir que fuéramos todos los sacerdotes más conscientes, más atentos en la confesión, que confesemos. Si lo manda a decir el señor obispo, señor arzobispo, es por algo, porque ya los sacerdotes no quieren confesar. ¿Por qué, mis hermanos sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, conferencias episcopales, pastores buenos, por qué no quieren confesar? Porque hay problemas, dificultades. Las personas te llevan cosas difíciles para que tú los aconsejes, para que tú les desamarres esos nudos. El Papa Francisco en Alemania fue a estudiar. Ya vi una entrevista que le hicieron los argentinos, hombre. Oye, y él dice que cuando estuvo en Alemania compró una máquina de escribir, pero que después ya no la utilizó, ¿verdad? Que escribe a mano. Bueno, cada quien, eso no es dogma de fe, que el que tenga máquina de escribir o computadora comete pecado. No. Es que el Papa escribe a mano y el que no escribe a mano queda excomulgado. No. Es un modo de hablar del Papa, ¿verdad? Pero allá en Alemania, lo que él dijo, de regreso, él tuvo que regresarse porque pues no pudo. Pero tomó devoción a una imagen de la Santísima Virgen María en Alemania. Knotenlöser, la Virgen que desata nudos. Por aquí vendíamos la novenita, ¿verdad? A la Virgen desata nudos. Tú la tienes, ¿verdad? ¿Qué es desatar nudos? Resolver problemas, dificultades, pecados. El sacerdote está llamado a eso. ¿Y por qué los sacerdotes tienen miedo de confesar a los fieles? Porque cada uno de ustedes trae problemas al confesor.
le lleva cosas difíciles y esperas tú ¿qué? Un buen consejo, una ayuda para librarte de esas ataduras. Y dice San Alfonso María de Ligorio, por 1 hora de oír confesiones, el sacerdote tiene que estudiar al menos 3 horas de teología moral. Y los sacerdotes ahora no quieren estudiar o no pueden estudiar. Tantas ocupaciones, la novela, cuidar los perros que tengo de mascotas, mi colección de fotografías, coleccionar mariposas en el parque, ver las noticias, atender al celular. El Papa Francisco, yo vi la conferencia de prensa que dio, no sé cuándo, pero hace poco, Él dice, yo no uso celular, aprende. Yo no veo televisión, aprende. Él dijo, me acuesto a las 10 de la noche, me levanto a las 4 de la mañana a rezar. Eso dijo el Papa. A las 6 de la mañana, la Santa Misa. Y a trabajar todo el día. Nadie, podrán decir lo que quieran del Papa Francisco, pero nadie puede decir que es un flojo, que es un perezoso. No, me quito el sombrero. Aprendamos eso del Papa, ¿verdad? Sacerdotes. Pues yo no les digo que se levanten a las 4 de la mañana, pero tempranito, haz tu oración, tu Santa Misa, no veas televisión, no andes con tantas noticias, dedícate a lo tuyo. ¿Qué es lo propio del sacerdote? Los santos sacramentos. Estar bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo actúa en la iglesia el Espíritu Santo? ¿Cómo convence al mundo del pecado, del juicio, de la justicia? En los sacramentos. ¿Cómo tiene el sacerdote contacto con las almas, con los fieles? A través de los santos sacramentos. Sobre todo la confesión. Entonces, a ustedes fieles cristianos, les recuerdo las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque, en Francia, hace 250 años. ¿Qué pidió el Sagrado Corazón? Que se confiesen ustedes cada mes, cada 4 semanas, cada 30 días, para hacer los viernes primeros o los domingos primeros. La iglesia dice, el que no puede el viernes, el domingo siguiente al viernes primero, le vale como si fueran los viernes primeros. Y eso implica que haya sacerdotes disponibles, que amen confesar, que quieran a los fieles. Un grupo de sacerdotes españoles, hombre, me han preguntado, oiga, monseñor, ¿qué hacer para estar cerca de los fieles? Yo no le respondí lo que dicen ahora, salga con ellos. Todos los días, váyase a desayunar con una familia y luego con otra, con otra, con otra, con otra. Hubo un padre aquí que le preguntó a la gente, le dijo, a ver, recién llegado a una iglesia, quiero ir a comer todos los días en sus casas, no voy a tener cocinera. El lunes voy con usted, martes acá y allá, quiero ir a comer a sus casas.
Ay, padrecito, ay, padrecito. A mediodía, pregunto yo, inocentemente, ¿el marido está en la casa a mediodía? Respuesta, ¿sí o no? ¡No! ¿Tú crees que a tu marido le guste que a mediodía venga el padrecito a comer cuando tú estás sola en tu casa? Y tú estás bonita, ¿eh? No hay mujer fea, ¿eh? ¡Pues no! El sacerdote no va a conocer a los fieles yendo a comer, yendo a desayunar, o peor todavía, yendo a cenar. Porque la cena, pues ya están todos cansados, ahora sí está el marido. Pero el marido quiere pues quedar bien con el padrecito y saca su biblioteca. ¿Cuál es la biblioteca de los maridos? Está en muchas lenguas. Tiene libros en francés, se llaman cognac. En inglés, brandy, whisky. En ruso, vodka, Smirnov. En puertorriqueño, Bacardí, en mexicanazo, tequila, mezcal. No, ese no es el modo de los sacerdotes para conocer a las personas. ¿Cómo las debe conocer el sacerdote? En la confesión, con una reja, una cortina que tapa, cubre, esconde la identidad del pecador. Y así se siente libre de abrirse, de exponer su alma al buen pastor, que en ese momento es Jesucristo, que la sane, que la cure, que la limpie. Ese Espíritu Santo que vendrá, pues, lo tenemos ya en los santos sacramentos. Dentro de unos instantes voy a confirmar a esta jovencita, pero les recuerdo a todos, la edad para confirmarse son los 6 años. ¿Cómo? Traigan a sus niños a los 4 años al catecismo. No necesitan saber leer ni escribir. Con que coman, ya tienen. Allá hay tiendita. Los niños aprenden de memoria todo lo necesario. Y entonces se confirma. Y luego hace la primera comunión. El sacramento de la confirmación es lo que salvó a México y a América Latina de todas las persecuciones terribles contra la Iglesia Católica. Pero todos los mexicanos estaban confirmados, tenían los dones del Espíritu Santo, sobre todo el don de fortaleza, y murieron gritando: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Ante los gobiernos anticatólicos. Por 220 años hemos aguantado la persecución, pero ahora ya no tienen la confirmación. Por eso el Evangelio de hoy nos habla claro. Ese Espíritu Santo lo debemos recibir. Vamos a comenzar después de la Sagrada Comunión otra invocación más. La apuntan, al final. Para que los obispos confirmen después del bautizo. A los niños después del bautizo. Como es nuestro derecho, como es nuestra costumbre milenaria, que no puede ser abrogada por ninguna ley, por expresa declaración de las leyes canónicas eclesiásticas. En nombre del Padre, del Hijo
del Espíritu Santo. Amén.